Este caso concreto ha suscitado mucha polémica. Estamos aquí con nuestro experto energético Javier Dasi. Muy buenas tardes. Bueno, en este caso el Real Madrid utilizó dos aviones para esos 4 trayectos. ¿Cuánto más consumió y contaminó que, por ejemplo, si hubiesen ido en autobús? Que es lo normal. Pues, lo primero es que podíamos haber utilizado un único avión y hacer 2 trayectos en lugar de 4. Si este avión, más o menos, podemos decir que por trayecto pueden contaminar unos 1.800, 2.000 kilogramos de CO2 por trayecto. Si hacemos 4 trayectos estamos en 8.000, en 8 toneladas. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a un autobús puede estar contaminando más o menos unos 160 kilogramos de CO2 por cada trayecto. Es decir, estamos hablando de 10 o 15 veces menos en autobús. También es cierto que tenemos opciones, por ejemplo, como AVE o trenes de alta velocidad, y sí que es cierto que los trenes de alta velocidad tienen menos contaminación por pasajero, pero se está comentando también el caso de que si el Madrid o el Barcelona o el equipo que sea utilizara uno de estos trenes para un viaje de este tipo, si cogiera todo el tren y lo utilizara solo para el equipo, que son 30 personas, sería una peor opción que el autobús, porque el tren contamina menos por personas y se llena. Pero tú, como experto, ¿crees que habría que pedir a los clubes de fútbol una mayor concienciación, ¿no?, por este tipo de desplazamientos? Yo creo que realmente no tienen la obligación, por así decirlo, porque al final pueden hacer lo que quieran, pero sí que es cierto que si a nivel de toda España estamos intentando concienciar a la gente de que haya un menor gasto energético, porque si no tenemos el precio de la luz disparada, claro, además tenemos que pagar multas por emisiones, y aquí nos está dando un ejemplo. En cualquier caso, los aviones están ya utilizando medidas, ¿verdad?, para minimizar la famosa huella de carbono, el rastro contaminante de los aviones, ¿no? Así es. Por ejemplo, están Airbus y Boeing, ¿no? Pues por ejemplo, Airbus está haciendo que la fabricación de sus aviones intenten hacer una emisión de unos 66 gramos por persona y kilómetro. Entonces, el avión cuanto más grande es, más contamina, pero al final, si se reparte por el número de pasajeros que hay, pues cada vez está siendo menor, y utilizan también ahora un tipo de biocombustibles, están combinando el queroseno con, por ejemplo, aceite de cocina reutilizado, y están bajando esas emisiones a una tercera parte. Por ejemplo, en el país vecino, en Francia, sí que se han prohibido determinados trayectos en avión que se pueden hacer en tren. Quizá se podría copiar esas medidas de ahorro en nuestro país. Obviamente, si las copiáramos tendríamos una menor emisión, porque al final el hecho de utilizar un avión es por reducir el tiempo, pero sin embargo, si utilizáramos trenes o autobuses en este caso, cuanta menos contaminación hagamos, pues mejor, porque encima recordemos que en Europa tenemos que cumplir unas obligaciones. ¿Cómo se puede actuar en este ámbito? Es decir, ¿cómo se puede trasladar esa presión para que se conciencien también esos niveles? Porque luego son justamente los que dicen, utiliza transporte público que está bonificado y que contamina menos. Claro, pero es que tú estás moviendo un avión privado que emite eso, 2.000 toneladas de CO2. ¿Desde dónde se puede presionar? Realmente aquí yo creo que legalmente no se les puede obligar, entonces la única forma que yo veo es a nivel económico, es decir, el gobierno, quien sea, pues al final nosotros, si emitimos más CO2 del que se nos permite por Europa y por los convenios que hay, pues hay que pagar unas sanciones. Entonces, al final lo que se podría hacer es repercutir de alguna forma esas sanciones, de decir, si este trayecto se puede hacer de esta forma y con esa forma tenemos esta emisión de CO2, si tú estás emitiendo el doble, el triple o 10 veces más CO2, y luego España va a tener que pagar algún tipo de sanción por esa culpa, entonces esa diferencia se podría ver la forma de repercutirlo al responsable de esa contaminación. Sí, hay mucha hipocresía en este tema, porque recuerdo que la última COP que se celebró en Egipto estaba en un lugar tan aislado que la única manera de llegar era precisamente en estos aviones privados por parte de quienes iban a resolver la cuestión climática. Pero hace tiempo escuché que había ahora un nuevo combustible sostenible que era de huesos de aceituna, precisamente para aviones. No sé cómo... Sí, lo contamos aquí, lo contamos aquí en Hablando Claro. Realmente, actualmente lo que está, digamos, más poniéndose en práctica, bien porque es más viable o porque interesa más, es que están utilizando como aceite de cocina, que ya ha sido usado y que al final es un residuo que va a contaminar, lo están reutilizando para utilizarlo como combustibles de los aviones. De esta forma están utilizando a lo mejor la mitad de queroseno y la mitad de este tipo de aceite, y así lo que se está consiguiendo es reducir ya lo que es la contaminación de los aviones a una tercera parte. En lugar de 66 gramos por pasajero y kilómetro, ya estaríamos en 20 o de esta forma. Pero yo creo que también hay una manera directa, ¿no?, de presionar para que este tipo de vuelos no se haga, y es subiendo la fiscalidad, ¿no?, de esos vuelos privados, ¿no?, que en fin, también tienen que pagar, ¿no?, al fisco, y que yo creo que si se aumenta esa gravación, hombre, se lo tomarán más en serio, ¿no?, porque estamos hablando de que en esas grandes cantidades que se manejan, una subida fiscal es una manera disuasoria de que dejen de utilizarlo o lo utilicen
utilicen menos. Sí, pero realmente yo esa medida la veo un poco a lo mejor desmesurada, porque subir la presión fiscal general por ciertas actuaciones... No digo en ese tipo de... Sí, si fuera en ese tipo, lo que se podría ver es hacer. un poco lo que he comentado anteriormente, que es pues si ese viaje se puede hacer de esta forma y eso emite ciertos gramos o ciertos kilogramos, el exceso tenga algún tipo digamos, de penalización. Por ejemplo, es lo que está pasando con el sector del automóvil. El sector del automóvil cada vez está poniendo más filtros para emitir menos CO2. Y si un automóvil emite más de X cantidad de CO2, a ese fabricante se le hace pagar, como una especie de denuncia, por cada gramo extra que se emite. Bueno, y los propios conductores no pueden entrar en las grandes ciudades si ya emiten ese tipo de... Exacto, pero además al nivel de fabricación es eso. Si, por ejemplo, hay 90 gramos, que es el máximo, y hay un fabricante que fabrica un vehículo porque es de lujo, porque hay muchos caballos, y está emitiendo 95, pues ese vehículo va a ser mucho más caro de fabricar y mucho más caro de comprar. Al final así se consigue que no se vendan y no se utilicen vehículos de tanta contaminación. Jesús. Sí, hace unos días conocíamos un informe oficial que demuestra que no llega a 3 de cada 4 empresas en España no toman ninguna medida que tenga que ver con el cambio climático, que sea un avance, un paso para controlar pues, el gasto energético, etcétera, etcétera. Hay una cosa que se ha puesto de moda desde hace años, y no es solo una moda, es una exigencia ya, ¿no? Sobre todo en las empresas de un tamaño medio grande, ¿no? Que es la responsabilidad social corporativa, por un lado, y a mí me parece que debíamos empeñarnos desde lo público en exigir también un compromiso contra el cambio climático. Los inconvenientes que pueda tener que un club de fútbol lleno de estrellas de fútbol viaje en tren, pues que supongo que tendrán que ver también con el tiempo que dedican a ello, los inconvenientes de seguridad, de contener a la afición, etcétera. Bueno, no tiene por qué ocupar en tren, supongo que puede haber el tren completo, quiero decir, supongo que habrá fórmulas para que tengan un vagón, que lleguen a acuerdos anuales, no lo sé, pero hay clubes modestos que juegan la liga sin utilizar aviones ni gastar ese gasto energético. Por lo tanto, me parece que tiene que haber una presión, una exigencia, y que eso que apuntaba Maite del coste fiscal sea disuasorio, es decir, que les presione, les obligue a tomar otros caminos, ¿no? Claro, yo creo que la única forma es... Al final es dinero. Un equipo de fútbol, una empresa, es todo algo privado, que al final es dinero, lo que entra por lo que sale. Si ahora mismo hay algún tipo de presión o algún tipo de sanción, pero eso no es nada en comparación con el beneficio que tienen por utilizar el avión, no van a hacer nada. Entonces, al final, es buscar esa relación. Bueno, Javier Dasi, experto energético, gracias por estar con nosotros.